La radio crepitaba con interferencias mientras avanzábamos por la autopista del Sol. Yo iba de copiloto, tratando de mantenerme despierto con el café de una gasolinera, mientras Ramiro, el conductor, mantenía ambas manos firmes en el volante. Llevábamos varias horas en carretera y la monotonía del camino comenzaba a pesar en los párpados. ¿Viste eso?, preguntó Ramiro con la mirada fija en el asfalto. Levanté la vista del vaso de café. ¿Ver qué? Unos metros adelante, justo en la curva, había algo en medio del camino. Me enderecé en el asiento y aguzé la mirada, pero no vi nada fuera de lo normal. La carretera estaba desierta, solo iluminada por los faros del tráiler. No hay nada, cabrón. Seguro fue tu imaginación. Ramiro frunció el ceño, pero no dijo nada más. La radio dejó de emitir estática y, por unos segundos, todo quedó en silencio. Luego, sin previo aviso, la bocina tronó con una voz distorsionada. «Deténganse». Ramiro y yo nos miramos de inmediato. Mi piel se erizó. «¿Quién habló?», pregunté, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. Ramiro golpeó la radio con los nudillos. «No sé, pero ya me dio mala espina». El silencio se hizo aún más pesado. Seguimos avanzando, pero algo estaba mal. La autopista que conocíamos de memoria parecía repetirse. Pasamos por una curva pronunciada y, unos minutos después, la misma curva apareció de nuevo. Y otra vez, y otra vez. «Esto no está bien», susurré. «Ya pasamos por aquí». Ramiro tragó saliva y apretó el volante. «Eso es imposible. No hemos dado vuelta en ningún lado». Aceleró. El rugido del motor llenó la cabina mientras intentábamos salir de aquel tramo que nos atrapaba. Pero la carretera no cambiaba. Mis manos estaban sudorosas cuando saqué el celular para revisar el GPS. Sin señal, sin mapas. Solo un fondo gris sin coordenadas. La mierda. Fue entonces cuando lo vimos. Justo en medio de la carretera, una figura inmóvil bloqueaba nuestro paso. Una silueta oscura, sin rostro, con los brazos extendidos como si nos estuviera dando la bienvenida. Ramiro tocó el claxon. «Quítate, cabrón». No se movió, y cuando los faros iluminaron su cuerpo, vi algo imposible. Era Ramiro. El mismo rostro, la misma chaqueta, pero sin ojos. Ramiro gritó y giró el volante bruscamente. Las llantas chirriaron y el tráiler se deslizó en un trompo descontrolado. Todo se convirtió en un caos de luces y gritos hasta que la cabina se detuvo en seco. Silencio. El tráiler estaba en medio de la carretera, intacto, como si nada hubiera pasado. Miré a Ramiro, que tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Sudaba frío. «Vámonos de aquí», murmuró. No discutí. Arrancamos de nuevo, esta vez sin mirar atrás. Después de unos minutos, el GPS volvió a funcionar. Habíamos salido del bucle. Pero lo que más me perturbó fue cuando revisé la grabación de la cámara del tablero. Todo el trayecto estaba ahí, pero en el momento en que aparecía la figura en la carretera, la pantalla se volvía negra, sin sonido, sin imagen. Solo estática. No soy hombre de miedos fáciles. En mis años como camionero he visto cosas raras en la carretera, pero nada me había puesto los pelos de punta como aquella noche en la Federal 57, en un tramo solitario entre San Luis Potosí y Matehuala. Era cerca de las 3 de la madrugada. Venía solo, escuchando música para mantenerme despierto, cuando vi algo extraño en el arcén. A lo lejos, parecía un bulto negro moviéndose lentamente. Conforme me acercaba, distinguí una figura encorvada, una mujer con el cabello largo y desordenado, vestida con harapos. Se tambaleaba como si estuviera herida. Me frené un poco, pero algo en mi pecho me dijo que no me detuviera.
No era la primera vez que veía a alguien en la carretera a esas horas, pero esta mujer, algo estaba mal con ella. Pasé de largo, pero al revisarla por el retrovisor, casi me dio un paro cardíaco. La mujer ya no estaba ahí. Apenas unos segundos atrás la había visto y de repente, desaparecida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apreté el volante y aceleré. No quise pensar en lo que había visto, solo quería salir de ese tramo lo antes posible. Pero entonces, un golpe fuerte sacudió la caja del tráiler, como si algo enorme hubiera caído sobre ella. La vibración se sintió hasta la cabina. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada. Tragué saliva y seguí avanzando. Otro golpe, esta vez en el techo de la cabina. Algo estaba ahí arriba. Mi instinto me gritó que no detuviera el camión. Pero la curiosidad me traicionó. Bajé la velocidad y saqué la cabeza por la ventana. Y entonces la vi. Una silueta oscura, delgada y retorcida, con extremidades largas y huesudas, se aferraba al techo del camión. Sus brazos y piernas estaban torcidos en ángulos imposibles y lo peor fue su rostro. Una mezcla de humano y algo arácnido, con ojos brillantes y una boca repleta de colmillos. No me dio tiempo de gritar. La cosa golpeó el parabrisas con una de sus extremidades y vi cómo se agrietaba el vidrio. Aceleré con todo lo que el tráiler daba, haciendo zigzags en la carretera para tratar de sacudirla, pero no se soltaba. El miedo me nubló la mente. Solo pensaba en quitarme a esa cosa de encima antes de que rompiera el cristal y me arrancara de la cabina. Recordé que traía unas luces auxiliares en la parte trasera del tráiler, así que encendí todas al máximo. La criatura chilló, un sonido entre humano y algo inhumano, y se retorció antes de saltar hacia la oscuridad del monte. No me detuve hasta llegar a una estación de servicio en Matehuala. Cuando bajé del camión, mis piernas temblaban. Revisé el techo con una linterna y ahí estaban las marcas. Arañazos profundos y pedazos de pintura arrancados como si algo con garras gigantes hubiera intentado abrirse paso. No dormí esa noche, y desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, siento que algo me observa desde la oscuridad. Los viejos traileros dicen que en la zona habita una bruja que adopta la forma de una araña para cazar a los que viajan solos. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que me tocó verla con mis propios ojos. Luis era un camionero novato, de esos que aún confiaban demasiado en los mapas digitales. Cargaba un pedido de autopartes desde San Luis Potosí con destino a un almacén en Matehuala. Le habían dicho que la carretera federal 57 era su mejor opción, pero su GPS, terco como mula, le marcó un atajo. Era un camino que, según la pantalla, le ahorraría varios kilómetros. Sin pensarlo mucho, tomó la desviación. No tardó en darse cuenta de que algo estaba mal. El camino se volvió más angosto y solitario. La carretera asfaltada se convirtió en un sendero de terracería lleno de baches y piedras que sacudían el tráiler con cada metro recorrido. Pensó en regresar, pero dar la vuelta con un camión de 18 ruedas en ese terreno era casi imposible. Decidió seguir adelante, convencido de que en algún punto se toparía con una carretera principal. La noche cayó rápido, demasiado rápido, como si las sombras hubieran devorado el atardecer en un parpadeo. El único sonido era el motor del camión y el golpeteo de las llantas contra las piedras. La señal del radio se fue perdiendo poco a poco hasta convertirse en un murmullo incomprensible. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró por los espejos laterales y solo vio la negrura del camino y la bruma que empezaba a deslizarse como un velo sobre la tierra.
A lo lejos, entre la bruma, vio una silueta a un lado del camino. Era un hombre, vestido con ropa de trabajo vieja, como de minero. La luz de los faros iluminó su figura por un instante. Piel pálida, ojos hundidos, mirada vacía. Luis redujo la velocidad y bajó la ventanilla. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, tratando de sonar tranquilo. El hombre no respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia adelante, en dirección al camino empedrado que llevaba al túnel Ogarrio. Luis sintió un nudo en el estómago, pero decidió seguir. Quizá aquel tipo solo era un lugareño. Mientras pasaba junto a él, notó que su piel tenía un tono enfermizo, casi grisáceo, y que sus ojos parecían dos pozos de sombra insondables. Unos kilómetros más adelante, Luis llegó al túnel. Encendió las luces altas y avanzó. La entrada era un enorme arco de piedra que parecía tragarse la luz. Dentro, la señal del radio y del teléfono desapareció por completo. La única compañía era el eco del motor y su propia respiración. El túnel era largo, más de lo que debería ser. Algo no estaba bien. A la mitad del túnel, vio algo que lo hizo apretar el volante con fuerza. A los lados, entre las paredes húmedas y mohosas, había figuras humanas. Eran mineros, vestidos con ropa sucia y desgarrada, parados en silencio, observándolo. Sus rostros eran inertes, sus ojos oscuros como la misma piedra que los rodeaba. Pisó el acelerador. No podía ser real, pero allí estaban, y aunque no se movían, sus miradas parecían perforarlo. El túnel se hizo interminable. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible le oprimiera el pecho. Un olor a tierra mojada y óxido llenó la cabina. Cuando por fin emergió del túnel, el pueblo de Real de 14 se extendía frente a él, pero algo estaba mal. No había luces, ni gente. El pueblo parecía detenido en el tiempo, como si nadie hubiera pisado sus calles en siglos. Las casas eran ruinas, y la neblina lo envolvía todo con un manto opresivo. Miró por el retrovisor. El túnel detrás de él había desaparecido. El motor del tráiler se apagó solo. Intentó encenderlo de nuevo, pero no reaccionó. Y entonces los vio. Figuras caminando entre la neblina, sombras sin rostro que emergían de las ruinas. Se acercaban lentamente, susurrando palabras en un idioma antiguo, en un tono de advertencia. Luis sintió el pulso desbocado en su cuello. No entendía lo que decían, pero su instinto le gritaba que saliera de ahí. Bajó del camión y corrió por las calles empedradas buscando una salida. Pasó junto a la plaza principal y vio nombres grabados en una pared, nombres de mineros, y entre ellos un nombre que le resultó familiar, el del tipo que había visto en la carretera. Su corazón latía con fuerza. No podía quedarse ahí. En un último intento, regresó al tráiler y giró la llave. Esta vez, el motor rugió con vida. No lo pensó dos veces y aceleró de regreso por el mismo camino. Mientras se alejaba, vio en el espejo cómo las sombras lo observaban desde la entrada del pueblo, inmóviles. No supo cómo, pero de pronto estaba de nuevo en la carretera federal 57. Era de día. Su camión estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Pero al mirar el GPS, algo le heló la sangre. Nunca hubo un camino que llevara a Real de 14 desde donde él venía, y el túnel Ogarrio ni siquiera aparecía en el mapa. Desde ese día, Luis nunca volvió a tomar atajos. Yo nunca he sido de creer en brujerías ni en cosas del diablo, pero lo que nos pasó aquella noche en la carretera 175 me dejó claro que hay cosas en este mundo que es mejor no entender. Íbamos Ramiro y yo, él manejando y yo de copiloto, como siempre. Llevábamos un cargamento de abarrotes hacia Veracruz y el camino nos había salido tranquilo. Hasta ese momento,
Eran aproximadamente las 2 de la mañana y la carretera estaba completamente sola, rodeada de monte espeso. No había un solo vehículo en kilómetros, solo el sonido del motor y el viento filtrándose por la ventana. Ramiro, que era más supersticioso que yo, ya venía inquieto. «No me gusta este tramo», murmuró. «Dicen que por aquí suceden cosas extrañas». Yo me reí, tratando de aligerar el ambiente. «¿Qué cosas? ¿Animales salvajes?». No contestó, solo miraba el camino con más seriedad de la habitual. Fue entonces cuando lo vimos. A un lado de la carretera, en la orilla del monte, una silueta se movía entre los árboles. Al principio pensé que era un perro, pero no. Era más grande. Corría en 4 patas, pero su cuerpo parecía humanoide, demasiado largo, demasiado torcido, y nos seguía. «Acelera», le dije a Ramiro, porque la criatura no solo nos seguía, sino que se acercaba más y más. Ramiro pisó el acelerador y el tráiler rugió con toda su potencia. La bestia en el monte corrió a la par durante varios segundos, hasta que de repente se detuvo en seco y se levantó en 2 patas. Ahí lo vi con más claridad. No era un animal. Tenía cuerpo de hombre, pero su rostro no era humano. Era alargado, con facciones similares a las de un perro, pero con ojos rojos que nos miraban con una intensidad perturbadora. «No mires», susurró Ramiro, aferrándose al volante. Pero yo no podía dejar de ver. La criatura nos seguía con la mirada, sin moverse, como si supiera algo que nosotros no. Y fue cuando escuchamos el primer golpe. ¡Pa! Algo cayó en el techo del tráiler. Ramiro maldijo y movió el volante de un lado a otro, tratando de sacudir lo que fuera que estaba allá arriba. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Otro golpe, ahora más fuerte, y el techo crujió como si algo lo estuviera arañando. El sonido de las garras rasgando el metal se hizo cada vez más claro, como si intentara abrir la cabina. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ramiro, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo agarré un cuchillo que llevábamos en la guantera. No sé qué pensaba hacer con él, pero en ese momento lo sentí innecesario. El tráiler vibraba con cada golpe. Fuera lo que fuera, se estaba moviendo allá arriba, caminando sobre el techo. Cada pisada era lenta y pesada, como si estuviera tanteando el terreno antes de atacar. Entonces, todo se quedó en silencio. Ni golpes, ni arañazos, solo el motor y nuestras respiraciones agitadas. Ramiro me miró de reojo y yo negué con la cabeza. No sabíamos qué hacer. ¿Detenernos? ¿Seguir como si nada? Pero antes de que pudiéramos decidir, algo nos dejó sin aliento. Desde el espejo lateral del tráiler vimos su reflejo en la ventana trasera de la cabina. Estaba agachado, con esas garras largas apoyadas en el cristal. Nos miraba con esos ojos rojos y la boca torcida en lo que parecía una sonrisa. Se estaba riendo. Ramiro pisó el freno de golpe y la bestia salió disparada hacia adelante, rodando por el asfalto. No esperamos a ver qué pasaba. Aceleramos con todas nuestras fuerzas, dejando el maldito tramo atrás. Solo cuando vimos las luces de un poblado nos atrevimos a respirar de nuevo, Dot. Esa noche no dormimos. Estacionamos el tráiler en una gasolinera y nos quedamos dentro, con las puertas aseguradas. Al día siguiente, revisamos el techo del tráiler. Estaba lleno de rasguños. No hablamos del tema nunca más, pero cada vez que paso por la carretera 175, siento que algo, allá en el monte, sigue observándome. Y en algunas noches, cuando el viento es fuerte y la carretera está desierta, juro que puedo escuchar una risa en la distancia. No sé si alguien más ha pasado por lo mismo en esas carreteras, pero lo que viví en un tramo perdido de Chiapas no lo olvidaré nunca.
Me llamo Martín y llevo más de 20 años recorriendo caminos como camionero. He manejado de noche, con lluvia, entre niebla, pero lo que pasó esa madrugada me hizo replantearme si debía seguir en esto. Todo empezó cuando tomé un encargo de Tuxtla Gutiérrez hacia un pueblo cercano a la frontera con Guatemala. Me advirtieron que la ruta era solitaria y peligrosa, pero yo, terco como siempre, decidí irme de noche para avanzar sin tráfico. No quería quedarme en la carretera cuando el calor estuviera a todo lo que daba. Además, entre más rápido entregara, más pronto estaría de vuelta en casa. Pasé Ocosocoautla y luego me interné en un tramo donde la carretera se volvía angosta y los árboles parecían tragarse el camino. Todo era puro monte, una selva cerrada que apenas dejaba pasar la luz de la luna. No había señal en el celular y el único ruido era el motor del camión y los insectos que cantaban en la noche. Iba concentrado, tratando de no pegarme demasiado a la orilla porque el camino estaba lleno de baches, cuando vi algo a lo lejos. A primera vista, pensé que era un bulto, tal vez un costal con basura o algún animal atropellado, pero conforme me fui acercando, noté que era una persona. Una mujer de cabello largo y negro, vestida con una especie de bata blanca, estaba parada a mitad de la carretera. No hacía ningún movimiento, no levantaba la mano para pedir ayuda, solo estaba ahí, inmóvil. Frené en seco, con el corazón latiéndome en la garganta. Le pité para que se moviera, pero no reaccionó. Me empezó a entrar una sensación extraña, una especie de escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Algo dentro de mí me decía que no bajara del camión. Pasé las luces altas para verla mejor, y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Sus pies no tocaban el suelo. La mujer flotaba, suspendida en el aire apenas unos centímetros, como si la gravedad no le afectara. Y entonces giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Era una mancha borrosa, como si alguien hubiera intentado borrar su cara con una goma, pero sus ojos eran dos huecos oscuros que se clavaron en mí. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. No podía respirar, no podía moverme. Sentía como si el camión entero se hubiera congelado en el tiempo. De repente, escuché golpes en la caja del tráiler, unos golpes secos como si algo se hubiera subido sin que me diera cuenta. Entonces, la mujer comenzó a moverse. No caminaba, no corría, simplemente se deslizaba hacia mí, sin hacer ruido, sin mover los brazos ni las piernas. Yo ya no lo pensé más. Pisé el acelerador a fondo y pasé prácticamente sobre ella. No sentí ningún golpe, ningún impacto, pero cuando vi por el espejo retrovisor, ahí seguía, parada en medio de la carretera, mirándome como si nada hubiera pasado. No frené ni un segundo. Manejé como loco hasta llegar a un paradero donde había otros camioneros descansando. Bajé del camión temblando, con el sudor frío pegado a la piel. Esa noche no pude dormir. Desde entonces evito esa carretera, porque lo que vi, lo que sentí, no era de este mundo.